Bueno, primero que nada, cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Alejandro Larcón y en este pequeño video barra curso vamos a aprender o se les va a explicar cómo hacer el procedimiento del diseño de los planos mecánicos. La idea es que este curso, o bueno, este conjunto de videos sobre el diseño de la mecánica de un proyecto residencial sea una continuación de el curso de cálculo de, de Energy Residential. Hay dos pequeños videos en los que se explica cómo hacer el cálculo mecánico utilizando el software Energy Gauge USA 8 para hacer el cálculo mecánico y que nos arrojen los datos que nosotros necesitamos para hacer eh, el respectivo cálculo, el respectivo diseño, perdón. Entonces, ¿qué comprendemos nosotros por diseño mecánico en este rubro? Bueno, en las casas de Estados Unidos, pues se suele utilizar bastante el tema de los aires acondicionados. Ellos no contemplan la idea de que un espacio dentro de sus residencias no esté bien acondicionado, que esté a una temperatura demasiado elevada o demasiado baja. Por lo tanto, uno tiene que diseñar sistemas de aire acondicionado, HVAC se les llama, precisamente para que funcionen y para toda la casa. Aquí podemos ver distintos ejemplos. Son generalmente cuartos que involucran tanto las máquinas de aire acondicionado como los calentadores de agua, los boilers, etcétera, las celdas de calor. Pero la idea es esa, diseñar un sistema de aire acondicionado que sea eficiente y que sea capaz de suministrar los suficientes CFM, véase como cubic feet per minute, que significa eh, pies cúbicos por minuto, que es la dimensión del flujo de aire del cual se sale el aire acondicionado para climatizar todos los espacios de una casa. Esas máquinas pueden ser de diversos tipos. Esto lo abordamos también en el apartado, en el curso de Energy Residential, pero para dar una rápida idea, vamos a mostrar rápidamente cuáles son ese tipo de máquinas que se suelen utilizar a nivel residencial, porque comercial suele ser un apartado distinto. Primero están los Air Handler Units de Closet, que son unas máquinas que van instaladas precisamente en unos closets dentro de las residencias y que pues son como unas torres que son las que se encargan de suministrar los CFM por unos ductos de supply que van generalmente hacia el ceiling y retornan por el mismo ceiling. Vamos a ver si aquí hay una buena imagen de cómo estén puestos. Mm, Bueno, aquí hay una excelente imagen. Esta es una manejadora de closet que está en un closet, valga la redundancia. De arriba sale el ducto de supply generalmente y el ducto de retorno llega por abajo. No siempre es necesario que el ducto de retorno se conecte exactamente hacia abajo, sino que muchas veces lo que se hace es que este espacio de closet se vuelve plenum y pues el propio aire retorna a la manejadora por mera succión. ¿Qué es un plenum? Eso lo hablaremos más adelante. Están los fan coil, que son unas manejadoras también, pero que funcionan de manera distinta. Funcionan tipo heat pump, como bombas de calor. Y no van en un closet, sino que van dentro del ceiling. Vamos a ver si... on ceiling. Mm, Estas manejadoras generalmente van arriba del ceiling. Aquí más o menos no se alcanza a apreciar. Bueno, aquí hay una buena imagen. Esta es como la instalación que suelen tener. Suelen ir en el ceiling.
arriba de lo que es el cielo raso. Y pues son mucho más compactas, son más eficientes que las manejadoras de closet, aunque obviamente dependiendo de la gama, dependiendo de la marca, dependiendo de un montón de factores, eso puede variar. Eh, pero en líneas generales es eso, suelen tener un poco menos de tonelaje que las manejadoras de closet por su tamaño. Tenemos también los wall mounted, que son que son como el modelo de aire acondicionado que nosotros tenemos más presente, que son únicamente para un solo espacio, que son los típicos mini split que nosotros conocemos. Y tenemos un modelo que se llama cassette. ¿Qué son estos? Estos se ven sobre todo en garajes y en lugares comerciales, pero básicamente son igual que un mini split, que los típicos mini split que nosotros manejamos, solamente que en lugar de ir montado en pared, va montado en el ceiling. Son como una especie de paquete. Vamos a buscar una mejor imagen. Aquí, perfecto. Sino que van empotrados en el cielo raso. Suelen ser máquinas, unos paquetes compactos, un poco altos, eso sí, pero que no tienen por qué estar colocados en una pared, a diferencia de los mini split. Y pues suelen manejar más o menos los mismos tonelajes. Estos equipos, tanto los mini split como los cassettes, son equipos wall mounted igual que los ceiling conceal o los fan coil. Eso significa que son bastante eficientes, pero que a veces no suelen tener tonelajes tan altos. De hecho, por ejemplo, esta imagen que se puede ver de IndiaMart maneja tonelajes de 1.5, 2 o 3 toneladas. Obviamente, como dije anteriormente, depende bastante de la marca. Pero pues si lo comparamos con los AC Closets pueden manejar tonelajes de hasta 5 toneladas, lo cual es mucho más óptimo para una casa. Estos espacios, estas máquinas, los mini split y los cassettes se pueden dejar para zonas como por ejemplo el garaje, como por ejemplo un estudio independiente que se espera que el flujo no vaya a ser compartido. ¿Por qué compartido? Bueno, la distribución de los AC Closets suele ser, la idea general suele ser que la manejadora tenga un ducto principal de supply, que es el que suministra el aire climatizado, y un ducto de retorno, que es el que recoge ese mismo aire y lo lleva de nuevo a la manejadora. Pero hay ocasiones en las que a nosotros, por ejemplo, nos conviene que todos los espacios tengan su temperatura independizada. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que tenemos un conjunto de dormitorios que queremos que sean completamente independientes, climatológicamente hablando, obviamente, en temas de temperatura. Dicho sea de paso, que si yo quiero que una habitación tenga su propia temperatura, yo puedo mover, o sea, yo puedo ajustar un termostato para ese dormitorio. Lo mismo para el dormitorio 2, lo mismo para el dormitorio 3. Si yo hago un 800 unit de closet, si yo utilizo uno de estos, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque todos los espacios van a estar condicionados a un solo termostato, que es el termostato de la manejadora de closet. Si se cambia ese termostato, la temperatura del termostato, todos los espacios van a cambiar. Entonces, ¿cómo hago yo para independizar esos espacios? Ahí vamos a entrar con el tema de las condensadoras. Las condensadoras nosotros las conocemos. Son las máquinas que acompañan a las manejadoras. Pueden ser de esta forma o pueden ser de esta forma. Cada sistema de aire acondicionado tiene su condensadora. Un My 100 Unit de Closet tiene su condensadora. Un Mini Split tiene su condensadora. Un Fan Coil tiene su condensadora. Un cassette tiene su condensadora. Son, por así decirlo, la parte más importante del conjunto. ¿Por qué? Porque sí, la manejadora es la que suministra el aire, pero realmente la condensadora, no sé si ustedes saben, los aires acondicionados funcionan como un ciclo autocombinado
El compresor, que es el elemento que está dentro de la condensadora, es la que se encarga de hacer el constante cambio de estado del refrigerante para que la manejadora sea capaz de enfriar el aire que está recogiendo. Por lo tanto, son elementos bastante importantes y muchas veces todo el diseño de los aires acondicionados giran en torno a las condensadoras. Ahora bien, hay dos tipos de sistemas de condensadoras. Están los tipos single zone y multi-zone. Esto es bastante importante. ¿Por qué? ¿Qué son las máquinas single zone? Son aquellas máquinas que se espera que una condensadora, una manejadora. Con manejadora me estoy refiriendo a AC Closet, a Fan Coil, a cassette, a mini split, etc. Una condensadora, una manejadora. O sea, es un equipo, un equipo. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Porque hay otro tipo de categoría que se llama Multizone AC. ¿En qué consisten este tipo de sistemas? Es cuando tienes una condensadora que es multizona que está conectada a múltiples manejadoras. Aquí podemos ver algunas imágenes. Obviamente la condensadora tiene que tener un tonelaje que sea capaz de aguantar los equipos a los que va conectado. Por así decirlo, si yo tengo una manejadora, un mini split, un cassette y un fan coil y cada uno de estos equipos maneja 1 tonelada cada uno, esto me va a dar 4 toneladas en total. Bueno, la condensadora tiene que ser capaz de manejar esas 4 toneladas. O sea, tiene que ser 4 toneladas o superior. Pues, puede ser de 5 perfectamente, pero no puede ser menor a 4. ¿Por qué? Porque si es de 3 toneladas, no va a ser capaz de suplir este, este, este conjunto de máquinas. Ahora la pregunta es, Juan, pero ¿cómo es que se conectan exactamente estas máquinas? Bueno, hay algo que se conoce como branch box, que son estas pequeñas cajitas. Estas son esas cajitas que se encargan de conectar todas esas manejadoras que contienen los refrigerantes. O sea, aquí se conectan todas las tuberías de aire acondicionado, esas tuberías de cobre que suelen ir directo a la condensadora. Bueno, en lugar de ir a la condensadora, se conectan aquí, perdón, y la principal es la que se va a la condensadora. Aquí, por ejemplo, hay una muy buena imagen. Vamos a abrir un momento, a abrir la imagen en una pestaña nueva. Miren, esta sería la condensadora. Y fíjense, aquí hay múltiples equipos, tanto de cool como de heat. Estas van a un branch box y el branch box es es el que va directamente a la compresor. ¿Por qué eso es importante hacer esta aclaración? Porque hay casos en los que es importante en los que va a ser necesario utilizar máquinas multizona. Aunque eso no siempre es así. O sea, suele ser para casos muy específicos. Eh, por ejemplo, quiero tener varias habitaciones de invitados en mi casa y necesito entonces que todas esas cuartos de invitados sean independientes uno del otro. Entonces, ¿qué hago? Diseño mi sistema de acuerdo a ello. Eso se debió haber hecho en el cálculo residencial que nosotros hicimos anteriormente, pero así como nosotros lo hicimos en el cálculo, tenemos que reflejarlo también en los planos mecánicos, obviamente. Entonces, una vez hecha la aclaración, tenemos este caso. Tenemos este proyecto, por ejemplo, que es una casa. ¿Qué pasa? Una disculpa. El Revit por alguna razón no estaba respondiendo. Tenemos este ejemplo. No vamos a hacer en este curso un diseño desde cero porque los planos mecánicos pueden demorar varios días, incluso semanas en hacerse y en pulirse por completo.
pero es un buen abordaje de cómo se hacen estos diseños. Tenemos esta casa de 2 pisos, como se darán cuenta son bastantes ventanas, es de 2 pisos, que tiene un alongamiento, o sea, tiende a ser más rectangular que otra cosa. Y pues en el primer piso pues están las zonas comunes, la cocina, el main living room, family room, hay un pequeño staff room, hay un garaje, game room, etcétera, y hay algunas habitaciones que son flexibles, pueden ser para invitados, etcétera. Y en el segundo piso pues ya son más habitaciones, habitación, 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 un lugar común y los master, que está compuesto por un primary bedroom, un primary bath, 2 walk-in closet y una lavandería. Bueno, hay 2 lavanderías, una en el primer piso y otra en el segundo piso. Y sus escaleras. Para este caso, no se nos solicitó que hubiera independencia eh, de espacios y nos dejaron indicados cuáles son los closets donde van a ir las máquinas, así que por defecto uno entonces asume, vale, me están dejando un AC closet, por lo tanto yo tengo que utilizar una manejadora de closet. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una manejadora de closet y no me están pidiendo cambiar, eh, o sea, hacerle independencia a los espacios, yo no tengo necesidad de utilizar 100 units de closet multizona. Por lo tanto, van a ser single zona. ¿Qué significa que van a ser single zona? Significa que va a haber una manejadora, una condensadora. Y así para todas las manejadoras que se vayan a utilizar. Si se dan cuenta, aquí tenemos 100 Unit 2, 100 Unit 1, 100 Unit 4 y 100 Unit 3. Aquí están. Sin embargo, hay espacios en los que yo no puedo utilizar esas manejadoras. ¿Cuál es el ejemplo más típico de eso? Un garaje. ¿Por qué no puedo yo instalarle una manejadora de closet al garaje? No es que no se pueda, yo sí puedo hacerlo. El problema es que el garaje, al ser un espacio que hay elementos como lo son los carros que generan humo, que generan gases tóxicos, no es conveniente y de hecho está prohibido por el Florida Building Code eh, que ese aire que está dentro del garaje se mezcle con el resto de la casa. Por ende, ¿qué significa? Significa que necesita un sistema independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo solamente un espacio que es independiente. Voy a colocar un equipo de un tonelaje pequeño que se encargue únicamente del garaje. En este caso, en este proyecto se utilizó un mini split, pero puede ser perfectamente un cassette. Obviamente queda a criterio tanto del diseñador, pero condicionado a lo que nos diga la arquitectura. Si la arquitectura no nos da, por ejemplo, un ceiling en el garaje, lo mejor es utilizar un wall mounted. ¿Por qué? Porque se coloca en pared y ya nos olvidamos de eso. Entonces, en ese orden de idea tenemos 4 manejadoras de closet y un mini split montado en pared, wall mounted. Eso nos da 5 condensadoras. Si se dan cuenta, aquí tengo CU1, CU2, CU3, CU4 y CU5, que es esta que está aquí. ¿Cómo sé yo exactamente qué modelo de manejadora tiene que ir en qué lugar? Bueno, eso se debió haber hecho en los cálculos residenciales, en los que se modeló cada espacio. Una disculpa. eh, por alguna razón estuve teniendo problemas con el internet. Ya estamos de vuelta. Entonces, estaba en el momento en el que decía que ya se debió, para este punto, una vez que ya finalizaron los cálculos y se imprimieron, ya nosotros debemos tener claro
cuáles son las máquinas que nosotros utilizamos, que nosotros seleccionamos con el ARI y todo, el tonelaje de esas máquinas y sobre todo qué espacios van relacionados a esas máquinas. Refrescando un poco el curso de Energy de Gauch USA, cada espacio, una vez que finalice, cada espacio va a tener atribuido una máquina, o bueno, más bien al revés, cada máquina va a tener relacionado un espacio, un conjunto de espacios, y cada conjunto de espacios va a tener un average CFM, que es el CFM que se utiliza de diseño para suplir ese espacio de acuerdo al cálculo que se hizo. De acuerdo a las paredes, a las ventanas, al piso, al ceiling, etcétera, etcétera, etcétera. Cada espacio nos va a dar, y el uso, obviamente, si va a ser una cocina, si va a ser un cuarto, si va a ser un garaje, etcétera, va a tener unos CFM distintos. Y eso va a ser así para todas las máquinas. De todos los cálculos, realmente el que nos interesa es el de heat para el diseño, obviamente. Obviamente todos los cálculos tienen que estar correctos, ya se tuvieron que haber verificado, aquí ya se parte del hecho de que ya están completos, pero el que nos sirve realmente para nosotros diseñar los ductos, las rejillas y todo eso, es el H8, el último reporte de heat loads. Lo abrimos y que nos va a mostrar las máquinas. Aquí podemos ver la información del proyecto, la fecha de realización, las temperaturas de entrada y de salida en grados Fahrenheit, los datos de infiltración que nosotros seleccionamos, el tonelaje y pues nos muestra los CFMs. Recuerdo, si no estoy mal, que la manejadora 1 es de 4 toneladas. Aquí aparece 1440, pero realmente son 1600. Y nos muestra absolutamente todos los espacios que están agrupados para esa máquina. Y aquí están los CFMs que se van a utilizar para uno diseñar. Los de heating sí son importantes también, pero realmente como nosotros hacemos proyectos en el estado de Florida, a nosotros nos es mucho más conveniente diseñar de acuerdo a los dedos de cooling porque pues allá hace más calor que frío la mayor parte del año. Obviamente esas máquinas van a dar calefacción, pero los dados de cooling son los que vamos a utilizar nosotros. Entonces, tenemos estos datos de CFM para la máquina 1, para la máquina 2, para la máquina 3. Fíjate, la máquina 3 incluso se llega hasta este punto. Para la máquina 4 y para el mini split que nosotros utilizamos. Aquí lo seleccionamos como bloque 5. Fíjense, garage, un solo dato. Entonces, nosotros tomamos esos CFMs, los anotamos en cualquier lado y si se darán cuenta, la mayoría en todos los reportes estos aparece un valor un poco menor de los CFMs que se esperan. Ustedes saben bien que una máquina de 1 tonelada son 400, 2 toneladas 800, 3 toneladas 1200, 4 toneladas 1600 y 5 toneladas 2000. A grosso modo suele ser así. Pero para máquinas de 4 toneladas, Energy por alguna razón selecciona 1440. Este es un CFM estimado. Fíjate que dice CFM are estimates based on raw total CFM estimated. Ese gap de 160 CFM se suelen utilizar también para redondear estos espacios. Porque ¿qué pasa? Las rejillas, que son las salidas de los ductos para los espacios, tú no los puedes calibrar para 504 CFM exactos o para 135 CFM exactos, sino que es para un valor que esté
que esté redondeado, 100, 150, 120, 200, 250. Así que se suele utilizar estos datos, o sea, ese gap de 160 CFM o en las máquinas de 200 de 5 toneladas, perdón, en las máquinas de 5 toneladas, 200 CFM, aquí hay 1800, para poder redondear estos datos. Y ojo, muchas veces se les suele restar a estos espacios para añadírselos a otros. ¿Bajo qué criterio? Nosotros tenemos espacios que son mucho más valiosos en temas de climatización que otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a buscar aquí un caso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un baño 1 que es de 73, está pidiendo 73 CFM. La idea es que todos estos espacios, o sea, los CFM que nosotros suministremos en los planos, sean mínimo estos valores. Pero ¿qué pasa? Hay espacios que no van a estar constantemente habitados por las personas, sino las habitaciones comunes, los espacios comunes, los cuartos, etcétera. Por lo tanto, un baño, ¿qué se le suele hacer? Si un baño, por ejemplo, te da 100, 120 CFM, tú fácilmente le puedes restar 20, 40 CFM y añadírselo a un espacio que sientes que lo puedes necesitar, como una habitación, como una zona común, etcétera. Esto obviamente es a criterio del diseñador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los espacios que sí vayan a ser habitados regularmente tengan el suficiente aire acondicionado, el suficiente flujo de aire frío para que no haya ninguna inconformidad por la temperatura. A los baños, para que se hagan una idea, si los baños son muy chiquitos, por ejemplo, un powder room suelen tener 400 no, eso es mucho. Suelen tener 40 CFM, 50 CFM, si es muy grande 70 CFM. Mientras que los baños, o sea, generalmente suelen tener 50 CFM y si los baños son muy grandes pueden tener 100 o 120, pero más allá de eso no es necesario porque uno no pasa 24/7 en los baños. Uno va un par de veces al día y no dura demasiado tiempo en el baño. Así que es preferible pasar 40 CFM del baño al dormitorio que dejarlo así. Aunque obviamente no vamos a dejar los baños sin CFM, tienen que tener un mínimo. Yo les aconsejo que siempre lo dejen en 40 o en 50 siempre que se pueda. Si es un baño muy grande, lo recomiendo en 80 o en 100 incluso. Si es un master bathroom que es gigantesco, unos 120. Pero más allá de eso no es necesario. Entonces, ya una vez que tenemos anotado eso, nosotros hacemos esos ajustes para que nos den valores redondeados de CFM. Para que nos den valores redondeados de CFM. Una disculpa, estamos de vuelta. Estábamos ya una vez que hicimos esos ajustes para que los datos de cada espacio estén lo más redondeados posibles, 50, 300 si se dan cuenta. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, se coloca la máquina eh, para diseñar mecánica en Revit. Usualmente lo ideal es tener la misma familia de las máquinas que uno está utilizando. Pero ¿qué pasa? No todas los fabricantes suelen tener libre acceso a las familias y descargarlas sin inscripciones, sin nada por el estilo. Eh, Así que, ¿qué les suelo recomendar generalmente? Yo les recomiendo que ustedes pueden tener unos, unas familias de máquinas genéricas. Y, por ejemplo, yo tengo esta FTA, que no son las que yo seleccioné para el cálculo. Y cuando le doy en Editar Type, al duplicar, yo coloco el modelo de la manejadora que yo estoy utilizando. Y ajusto, obviamente, los valores de tonelaje. Por aquí debe aparecer. Aquí coloco la capacidad en BTUH.
Y el tonelaje. ¿Dónde está el tonelaje? Mm, Aquí está. O sea, en cooling capacity se coloca eh, los 60.000 BTU, porque esta es una máquina de 5 toneladas. Y se le añade el ID de la manejadora que uno le ha colocado en el schedule. En el schedule se puso que esta manejadora era la manejadora número 2, por lo tanto tenemos que colocarle el ID de Air 100 Unit número 2. Entonces, una vez que se seleccione la máquina y se taguee, uno taguea con el comando TG, o si nos damos en Annotate, en Tag by Category. Pero el comando más fácil es TG y uno lo selecciona. Esto ya depende bastante de la plantilla de Revit que ustedes tengan, del comando que ustedes tengan. Así como en CAD depende en buena medida de los labels que ustedes tengan para mostrar todos los elementos mecánicos, pero generalmente es así. Se taguea y uno coloca el tag que, que a uno le sirva más. En mi caso, en la plantilla que nosotros utilizamos tenemos un tag que se llama Mechanical Equipment Tag. No, no es este. ¿Dónde está? Mechanical Equipment ID Tag, que es el mismo que tengo acá. Para mostrar el número el ID de la manejadora, el modelo y el tonelaje. Eso es lo que siempre se tiene que mostrar en la manejadora. De ahí sacamos la ductería, que como nosotros sabemos qué dimensiones del ducto es, bueno, no, usualmente se suelen utilizar unas calculadoras que se llaman Ductulator, que son unas hojas de cartón de este tipo. Yo poseo una. Generalmente nos las dan los fabricantes, pero se pueden comprar en internet sin ningún problema. Que se encargan uno de seleccionar de acuerdo a los CFM y al coeficiente de fricción el diámetro del ducto, o en caso de que el ducto sea redondo, o las dimensiones del ducto rectangular en caso de que sea rectangular. Ahora bien, si ustedes no tienen eh, un ductulator a la mano, pues pueden utilizar una calculadora de Excel. Hay bastantes calculadoras de Excel. O pueden usar un ductulator online, que también los hay. Uy, como por ejemplo este. Queda a criterio de cada diseñador cuál es la herramienta con la que ustedes diseñen los ductos, tanto de supply como de retorno. Siempre y cuando estén avalados por el Florida Building Code 2023. Apartado mecánico. Todos los diseños que nosotros hagamos, todos los ojos de detalles, etcétera, 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 tienen que estar basados en el Florida Building Code 2023 Mechanical. Entonces, una vez que diseñamos los ductos, por ejemplo, yo tengo un ductulator, no sé cómo representarlo. Si lo tengo en físico, vamos a ver si hay uno que sea digital. No, es que tampoco es necesario. Bueno, vamos a utilizar que por darles un ejemplo. Si tenemos dependiendo también del tipo de material, pueden ser flexibles, pueden ser ductos de fibra de vidrio, pero duros, y pueden ser ductos de metal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno,
Los ductos rígidos son estos. Pueden ser tanto de fibra de vidrio como pueden ser de metal. En apartado residencial siempre se va a utilizar fibra de vidrio. Los ductos de metal se suelen dejar para apartado, para diseño comercial, perdón, porque pues son bastante costosos, o sea, suelen ser hasta de doble cara y usted sabe bien que, que el metal es bastante costoso a comparación de la fibra de vidrio. Y los ductos mecánicos pueden ser tanto rígidos, como por ejemplo estos rectangulares que tengo aquí, como flexibles, que son estos que están aquí. ¿Cuál es la ventaja de los flexibles? La ventaja de los flexibles es que, como su nombre lo dice, son bastante maniobrables y son los que generalmente nosotros utilizamos para direccionar todos los FMs que nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué generalmente nosotros solemos hacer? Nosotros solemos utilizar el ducto rígido como un ducto principal y de ahí, de ese ducto principal, nosotros tiramos flexibles hacia las rejillas. ¿Por qué? Porque pues los ductos rígidos son más costosos. Aquí todo es por costos. Son más costosos que los flexibles, por lo tanto, mientras más ductos flexibles nosotros utilicemos para tirar los FMs, mejor. Si se dan cuenta en estos casos, nosotros en todos los planos mecánicos nosotros eh, tenemos un ducto principal y de ahí salen los flexibles. Hay casos en los que no hay un ducto principal, sino que hay dos, como por ejemplo aquí. Pero es porque, por ejemplo, si yo tiro un principal únicamente para este lado, como yo suplo este Foyer que también está pensado para la máquina 1. Así que lo que yo hago es que tiro un ducto principal. Aquí se verá mejor si yo tiro una sección. Demos un momento y tiramos una sección. ¿Dónde están las secciones? Aquí hay una. Vamos a un Hidden View Category. Ok, vamos a tirar una pequeña sección acá. Vamos en Fine, Shaded. Y fíjense que aquí lo que tenemos es realmente un ducto principal. El ducto principal sale de la manejadora. Fíjense, si uno selecciona aquí, aquí nos muestra directamente una boquilla, de que es la boquilla de supply. Uno le da clic aquí, eh, dibujar ducto y sale el ducto principal. Y fíjense que aquí ya cuando entra el ceiling, directamente se divide en dos y son los dos ductos que tenemos aquí. Ahora bien, pregunta, ¿por qué no se conecta el ducto de retorno principal a la manejadora como lo hace el ducto de supply? La razón es bastante sencilla, porque realmente nosotros utilizamos un concepto y es que el 800 unit realmente no es que dependa exactamente de un closet. O sea, no es que dependa exactamente de un ducto de retorno para poder funcionar. ¿Por qué? Porque si uno retorna, eso se ve mejor en el detalle de Air Conditioner Closet Detail. Explicaremos un poquito de los detalles próximamente, pero en este detalle se explica realmente que si uno instala un Air Handler Unit en el closet, uno puede tirar el ducto por arriba, por el ceiling. Casi siempre los Air Handler Unit tienen la boquilla del ducto de supply por arriba. Y con tal de que uno entregue el espacio al plenum, al espacio del closet y ese espacio esté cerrado, la propia manejadora por succión, o sea, por succión de aire, va a recoger ese aire caliente y va a convertirse en aire frío y va a volver a hacerse el ciclo. Así que a nosotros, ¿qué nos conviene? Nos conviene porque nos es mucho más fácil así hacer el diseño de los retornos y no nos quebramos tanto la cabeza con cómo hacer las conexiones. ¿Se puede? Sí, sí se puede.
De hecho, es como lo más eficiente. Pero no pasa nada si no es posible. Así que la recomendación principal que les dejo es que ustedes tiren el ducto de retorno hasta el closet y que se utilice el concepto de AC Closet Plenum, que, eh, que es como lo más práctico para el retorno del aire. Ahora bien, ¿a qué me estoy refiriendo con plenum? Es una muy buena pregunta. Un plenum es un plenum no es más que un espacio, un espacio que está confinado, eh, que va a servir como un ducto de retorno gigantesco y que retorna a la manejadora que uno esté dando, que esté supliendo. Dejen y me explico con más calma dónde encuentro una buena imagen. Ujú. Esta es una buena imagen. Vamos a ver si encontramos una un poco mejor. Esta está bien. Vamos a abrir esta. Un plenum no es más que un espacio confinado, o sea, es como una caja que uno diseña a medida. ¿Para qué? Para que en caso de que nosotros no podamos tirar ductos de retorno para la manejadora, ya sea por falta de espacio, por falta de altura. ¿Por qué? Porque los ductos de retorno suelen ser más grandes que los ductos de supply. Si un ducto, por ejemplo, mide 8 por 20, un ducto de retorno puede medir fácilmente 8 por 30. Suele ser una relación como del 50, como del 40 y algo, 50%, un poco más grandes. Muchas veces no es posible tirar tanta ductería. Eh, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se diseña como un encofrado del espacio del ceiling disponible y hacemos que todo el espacio, todos los ductos de retorno vayan al plenum. Y ese plenum tiene que estar conectado a el AC Closet para que así el aire pueda retornar. Aquí nosotros en el ejemplo que nosotros tenemos, en el diseño que nosotros tenemos en este caso, en el segundo piso, fíjense, nosotros tenemos que retornar esta escalera, tenemos que retornar el bedroom 3, tenemos que retornar los bedroom 1, bedroom 2 y el informal seating. O sea, tenemos que retornar todos estos espacios, pero no tenemos suficiente espacio por la estructura, por la arquitectura, llámese por lo que sea, pero no tenemos suficiente espacio. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un plenum, o sea, todo el ceiling de este espacio se va a sellar, se va a encofrar eh, y todos los flexibles o todos los ductos, tanto rígidos como flexibles, sea cual sea, van a conectarse a este plenum. Es un método bastante práctico, bastante bueno para facilitarnos las cosas porque no tenemos que estar pensando en ductería de retorno que suele ser mucho más grande, pero tiene una desventaja y es que primero es muchísimo más costoso. O sea, el plenum mientras más grande sea, dispara muchísimo más los costos. Segundo, que para poder, técnicamente uno puede pasar cualquier cosa por los plenums. Podemos pasar tuberías de agua fría, caliente, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas tuberías que pasen por ahí van a tener que tener una insulación, van a tener que tener un recubrimiento para que no se vean afectados por temperatura esos elementos. Y tercero, se tiene que considerar la estructura en esto.
O sea, si nosotros vamos a hacer un plenum, tenemos que indicarle a estructura para que ellos hagan, creo que se les conoce como shaft o algo por el estilo, que es una especie de, de, de soporte o algo por el estilo. No, no soy ingeniero estructural, así que no lo tengo completamente claro, pero es como una especie de cama o soporte en el cual se pueda descansar el plenum. Así que es metodológicamente, o sea, a nivel de construcción, no es la mejor idea, tanto por costos como por las complicaciones. Ahora bien, ¿por qué se utilizan los plenum? Pues muchas veces porque no hay otra opción. O sea, entonces lo, eh, lo mejor es que se utilice únicamente cuando sea necesario. Y siempre, siempre, esto sí es norma, siempre el Plenum tienes que estar conectado al AC Closet donde está. Porque si no, no estamos haciendo nada. Si yo hago todo este espacio un Plenum, pero no está conectado al AC Closet, pues no estamos haciendo nada. Entonces, listo. Una vez que nosotros ya diseñamos eh, nuestros ductos, tanto de supply como de retorno, para el de retorno les recomiendo también que utilicen un ductulator. Los ductos flexibles, ¿cómo lo hacemos? Pues se utiliza también un ductulator. Nos quedarían las rejillas. Para las rejillas también hay calculadoras de rejillas por todos lados en internet. Eh, para esto les recomiendo que le pregunten a su jefe, a su ingeniero líder, cuáles son los Excel o los elementos que se utilizan para calcular las rejillas y los ductos y que se les indique correctamente cómo hacerlo. Yo tengo los míos, pero de pronto esos pueden variar. Por eso yo no me estoy enfocando en, en las calculadoras que yo utilizo, que son estas, pero pues porque pueden variar, o sea, varía dependiendo de cada empresa. Así que en este caso, pues yo tengo esta pequeña calculadora que se basa en estos áreas de supply y áreas de retorno. Y pues simplemente se colocan los datos de CFM para cada espacio. Por ejemplo, para el Primary Walk-in Closet, si yo tengo 120 CFM, me dan los valores mínimos. ¿Cuáles son los valores que uno tiene que considerar? Pues, el espesor y la longitud de la rejilla. Nosotros en diseños residenciales solemos utilizar rejillas lineales. No siempre suele ser el caso, a veces se suelen utilizar rejillas cuadradas. Y esas rejillas lineales pueden tener diferentes espesores. Pueden tener espesores de 1, de 2, de 3, incluso hasta de 4. Aunque ellas de 4 son menos comunes. Lo ideal es que siempre se mantengan en el rango perdón, de una rejilla de 2 o de 3. Ahora bien, si yo modifico el espesor, lógicamente la longitud de la rejilla va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque depende en buena medida del área, o sea, el área fija de supply para 100 CFM. Este es un valor de referencia en el Florida Building Code. Entonces si nosotros aumentamos el espesor a 2, obviamente la longitud va a reducir porque se va a amortizar. Entonces, van colocando los datos para todos los espacios, 50, 150, y les va a arrojar las dimensiones mínimas. ¿Ustedes pueden colocar dimensiones mayores? Sí. De hecho, hay unos valores estándar que suelen ser números múltiplos de 6. Generalmente suelen ser 3x12, 3x18, 3x24. O sea, la longitud generalmente suele ser múltiplos de 6, 3x30. Y les recomiendo que siempre se limiten a estos valores, los valores múltiplos de 6. ¿Qué más serían? 3x12, 3x18, 3x24, 3x30. Lo mismo para los espesores menores y superiores. Esto también aplica, lógicamente, si, por ejemplo, si nosotros tenemos 100
y le da 3 por 15, obviamente el valor mínimo va a ser de 2 por 15. Pero no hay rejillas de 2 por 15, no es un valor comercial. Que se recomienda que se le suba la dimensión a 3 por 18, al siguiente valor múltiplo de 6. Esto aplica lógicamente también para rejillas de retorno. Lógicamente las rejillas de retorno, así como los ductos van a ser más grandes, las rejillas van a ser más grandes. Perdón. Entonces, ¿qué valores, esto es importante, qué valores retornan y qué valores no? Porque no todos los espacios retornan. Generalmente, lo que se retornan suelen ser los espacios comunes, los foyers, los pasillos, las escaleras, las habitaciones, los espacios que se podría considerar que son zonas comunes o habitables, los informal city, los flex room, etc. ¿Qué espacios no se retornan? Generalmente no se retornan los baños, las lavanderías, vamos al primer piso, y las cocinas. ¿Por qué no se retornan estos espacios? Bueno, vamos por partes. Los baños no se retornan porque los baños, por código, tienen que tener un extractor de aire. No sé si los han visto en los baños de los restaurantes, por ejemplo, pero los baños realmente tienen un extractor que arroja el aire contaminado y lo suelta al exterior. Entonces, estos baños suelen tener su extractor de aire, que aquí tenemos la familia exhaust fan, se les suele llamar así, y suelen salir en ductos de 4 pulgadas. Estos ductos pueden ir a pared, como por ejemplo aquí puede ir a pared, o pueden ir a techo. Lo ideal es que vayan a pared, pero en muchas ocasiones no se puede por temas de arquitectura, porque eso se ve feo. Lógicamente, uno no quiere que en la propia fachada de la casa se vea un extractor de un baño y que se vea y que huela feo en la terraza. Así que muchas veces se suele llevar al techo, pero lógicamente tiene que subir por un partition. Así que uno suele siempre subirlo por un espacio que en el segundo piso, por aquí se ve, por un espacio que en el segundo piso suba directamente por un partition hasta el techo. Generalmente, si hay en el segundo piso, todos suelen ir a techo. Fíjense, aquí todos van a techo, a techo, a techo, a techo. Pero en el primer piso, si hay un segundo piso, pues no es tan sencillo. Uno tiene que llevarlo a un espacio en el partition donde no se vaya a cruzar con la estructura. Esto es bastante importante. Todos los ductos, las rejillas, etcétera, tienen que estar bien coordinados con la estructura. No puedes subir un ducto por un espacio en el que está pasando una viga, por ejemplo. Por lo tanto, uno tiene que llevarlo a un punto en el que pueda uno subir por un partition y que no se esté cruzando ni con estructura, ni con la plomería, ni con nada de nada. Así que bueno, por eso es que no se retornan los baños. Los lavanderías también, porque suelen ser espacios que tienen aire contaminado. Y para esto generalmente se suele utilizar un ducto también de exhaust, pero que está conectado a el washer and dryer que suele estar en las lavanderías. Ojo, si el laundry tiene unos CFM superiores a 250 CFM, se aconseja que haya una rejilla también que tire hacia el exterior. Eso es por código generalmente. No me acuerdo exactamente el valor, creo que está entre 250 y 300. Pero suele ser el caso. Si es un valor pequeño, como por ejemplo este caso, que son 150 CFM, no es necesario tirar un exhaust. Sino que simplemente con el propio exhaust del washer and dryer es suficiente. Si es un valor, digamos, de 300 o 400, porque hay laundries que son muy grandes, van hacia... sí se le tiene que poner una rejilla y que vaya hacia afuera. Y las cocinas, bueno, los powder room también obviamente porque son baños, solamente que son baños
para invitados, tocadores que no contienen shower, también tienen que tener su exhaust. Y las cocinas. Las cocinas, ¿qué es lo que tienen? Las cocinas, lógicamente, tienen, es una zona donde se cocina. Por lo tanto, mucho de ese aire se convierte en aire contaminado porque contiene vapores de la comida, olores, cosas así. Por lo tanto, todo, por código de Florida Building Code, no, nada aire contaminado puede retornar. Es el mismo principio por el cual se utiliza mini split en los garajes, pero lógicamente no podemos tener un mini split para la cocina, un mini split para cada baño, o sea, no es conveniente. Entonces, todos estos espacios se echan hacia afuera. Aquí nosotros en las cocinas solemos utilizar algo que se llama hood o una campana o un extractor. Kitchen. Y suelen ser estos, que suelen tener las cocinas de alta gama o de gama media. Bueno, ahí en Estados Unidos se utiliza bastante, aunque obviamente hay gamas y gamas, que no es más que un extractor de aire que recoge todo el aire de la estufa. Los hoods suelen ir casi siempre encima de las estufas. Se suele colocar en otro lugar únicamente cuando por arquitectura o por estructura no se puede, pero por norma les recomiendo que siempre la coloquen, siempre en la medida de lo posible, encima de las estufas. Y que tiene un ducto que va hacia el exterior. Puede ir por techo, puede ir por pared. Casi siempre lo aconsejable es que se vaya por pared porque es como lo más rápido. Y dependiendo de los CFM que tú estés sacando, esta cocina está arrojando 620 CFM. El HUD tiene que ser también proporcional a esos espacios. Ahí les recomiendo que investiguen un poco sobre modelos de HUD para colocarlos en los, en los planos mecánicos. Y obviamente, tanto los extractores de los baños como de los laundry como de los HUD tienen que tener su cap, tanto de roof como de pared. Que no es más que una simple salida por el cual se salen todos los hedores, es como una especie de rejilla. Queda ya a criterio de la persona, del contratista que esté instalando o del provider del proyecto, seleccionar la rejilla de acuerdo a las características que nosotros estamos colocando del HUD y de los ductos. Y nosotros, ¿cómo sabemos qué modelo de HUD son o qué modelo de exhaust son? Bueno, eso ya queda a criterio del diseñador. Usualmente en los planos mecánicos, además del schedule, que ya hablamos de eso anteriormente en los cursos de Energy, también se suele colocar algo que se llama fan schedule. Aquí ustedes pueden colocar los modelos de los exhaust fan o de HUD que ustedes tengan. Aquí uno coloca EF, los EF número 1 que uno relaciona en los planos mecánicos y el KSF1 que es el HUD. Obviamente estos tienen que estar dimensionados a los valores de CFM que nosotros estamos poniendo. No vaya a ser que uno tenga una cocina de 600 CFM y uno esté seleccionando un HUD que entregue máximo 400. Eso va a estar eh, mal dimensionado. Preferentemente uno tiene que seleccionar un HUD que tenga la capacidad de suplir, de extraer todo el aire que esté entregando la rejilla de supply eh, de la cocina. En ese orden de ideas, ya sabemos que los espacios como los baños, como las cocinas, como los laundry, están retornando, o sea, no retornan, por lo tanto, únicamente los ductos de retorno se tienen que diseñar de acuerdo a los espacios restantes. Porque, ¿qué pasa? Si yo retornara todos los espacios, lógicamente el ducto me saldría muchísimo más grande. Pero fíjense, como estoy retornando aquí para esta máquina, la máquina i100 Unit 2, solo estoy retornando Family Room, Staff Room y Auxiliary Access.
No estoy retornando más, por lo tanto el ducto de retorno se me hace mucho más pequeño. ¿Qué más consideraciones podemos tener con respecto al retorno? Si el retorno está pasando por encima del garaje, sí o sí tiene que tener algo que se llama fire damper. ¿Qué es un fire damper? Los dampers suelen ser unas válvulas o unas boquillas por el que impiden o aceptan el paso de los flujos de aire. Pueden ser de este tipo, que suelen ser de tipo takeoff, o pueden ser estas que son de tipo grill. Hay muchos tipos de dampers, esto es algo que da casi para una explicación completa, pero no es algo que honestamente sea relevante porque los dampers no se suelen utilizar tanto en residencial, suelen dejarse principalmente para comercial, aunque con una pequeña aclaración. Pero ya hablaremos de eso. Los fire dampers son aquellos dampers que tienen como un smoke detector, un detector de humo. ¿Con qué objetivo? Aquí está, sensor térmico. Mentira, no era sensor de humo, sino sensor térmico. Eh, Suelen tener como un sensor térmico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en el momento en el que haya algún tipo de incendio en un garaje, por decirlo de alguna manera, hay un accidente, el motor de uno de los carros se prendió fuego, automáticamente el sensor llega a percibir un aumento de temperatura que no es aceptado, automáticamente las escotillas, o sea, ese es el término correcto, las escotillas se cierran e impiden el paso. ¿Por qué? Porque si llega a permitir el paso, pues la temperatura puede, o sea, la temperatura aumenta considerablemente, el aire se puede contaminar y eso puede generar desastres dentro de la manejadora de funcionamiento y puede dañarla perfectamente. Así que, ¿qué es lo que se hace? Se coloca fire damper tanto en el punto en el que entra al garaje como el punto en el que sale del garaje. ¿Para qué? Para que esté protegido y que si llega a ocurrir algún accidente en el garaje, las escotillas se cierren y pues lo máximo que se pierda sea simplemente el ducto de retorno. Obviamente la máquina no va a funcionar correctamente porque no va a tener retorno, pero es muchísimo mejor que la máquina tenga mal funcionamiento a que directamente se dañe eh, por el aumento drástico de temperatura. Bueno, eso fue referente al fire damper. Voy a tomar una pausa. Listo. Volviendo al tema de más consideraciones que podemos tener a la hora de diseñar los ductos, hay que tener algo en cuenta. Realmente las dimensiones que nosotros estamos diseñando para los ductos son realmente diámetros internos. O sea, o dimensiones internas. Este 42 por 8, estos ductos flexibles de 8 pulgadas, realmente son dimensiones internas. Y ustedes saben bien de que, por ejemplo, los ductos de fibra de vidrio, vamos a poner fiberglass duct. Fíjense que no son, tienen unos espesores determinados. Independientemente del producto que sea, siempre van a tener un espesor determinado. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener un gap al momento de uno modelar en Revit de 3 pulgadas. 3 pulgadas, ¿por qué? Porque, vamos a poner esto aquí. Generalmente, el espesor medio de un ducto, de una lámina de ducto, es de pulgada y media, 1.5 pulgadas. Si uno tiene un ducto cuadrado, por lo tanto, ese gap no va a ser de 1 pulgada, sino que va a ser de 3. Entonces sería pulgada y media hacia arriba, pulgada y media hacia abajo. Esto realmente ustedes lo pueden visualizar mejor con esta función que tiene Revit que se llama Add Insulation. Aquí ponemos pulgada y media y fíjense cómo realmente es el tamaño del ducto. Aquí en las secciones no se ve muy bien. Vamos a añadírselo. Fíjense.
Y claro, es algo que cambia bastante en el plano, sobre todo al momento de hacer las secciones. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Que siempre, 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 siempre miren el espacio disponible de ceiling que ustedes tienen. Si ustedes tienen un espacio de ceiling, como por ejemplo en este caso de un pie, o sea, 12 pulgadas, le resten 3 pulgadas mínimo. 12 menos 3 les da 9. O sea, ustedes pueden usar un ducto máximo de 9 pulgadas para ese espacio. La recomendación es que sea lo menos que se pueda. Aquí en este caso nosotros utilizamos 8. Miren, aquí está. Aquí está la insulación para estos espacios. Por longitud, o sea, por planta, no hay problema. El problema siempre suele ser por el espacio entre el ceiling y la losa del segundo piso. Así que esa es mi recomendación principal. Siempre tengan en cuenta ese clearance de pulgada y media con respecto a las dimensiones principales. Las dimensiones internas de los ductos. Ahora bien, nosotros podríamos utilizar ductos de menor altura. Podemos utilizar ductos de 4, de 5, pero ¿cuál es el problema con hacerlo? Que lógicamente si nosotros dejemos este ducto de 8 por 42, vamos a quitarle las insulaciones. Nosotros no solemos dejarle las insulaciones, las solemos colocar para verificar, pero nosotros le colocamos, lo dejamos así con dimensiones internas. ¿Qué pasa si yo a este ducto de 42 por 8 le bajo la altura de 8 a 6, por ejemplo? Lógicamente va a bajar la altura, va a estar muchísimo más libre con respecto a la altura, pero lógicamente el ancho va a aumentar bastante. No va a ser de 42, sino que capaz sea de 50. Y eso hace que el ducto no sea mucho más ancho. Así que la idea es siempre tratar de que los ductos estén lo mejor proporcionados posibles de acuerdo a la altura y el espacio que tenemos en el ceiling. Porque tampoco la idea es que hagamos los ductos en exceso grandes porque hay muchas ocasiones en las que no los van a caber por donde nosotros queremos. No es ideal, por ejemplo, que nosotros hagamos este ducto excesivamente ancho porque se choca con este partition y a pesar de que el partition no es el problema, de pronto pueda pasar una viga encima del partition y no nos permita pasar. O sea, hay más problemas con estructura. Cada caso de coordinación tiene que ser revisado minuciosamente y tiene que ser determinado para que así los proyectos sean lo más reales y concisos posibles. Ahora bien, el hecho de nosotros bajar el ancho genera otro problema y es que si nosotros bajamos de 8 a 6 la altura ya no podemos utilizar flexibles de 8 para las rejillas. Entonces, si nosotros no podemos utilizar flexibles de 8, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la cantidad a 6 pulgadas. Creo que de hecho no he mencionado el tema de los flexibles. Nosotros en general tenemos una rejilla. Las rejillas pueden ser de mucho tipo. H-back grills. Usualmente pueden ser rejillas así, que son sencillas. Estas son las lineales y esto es el espesor del que estábamos hablando. Usualmente las rejillas pueden ser así sueltas, o sea, simplemente la rejilla. Y hay unas que tienen una especie de cajita encima. Yo creo que en los detalles se puede ver que no encuentro ninguna imagen. En el detalle, aquí está. Miren, aquí las rejillas tienen un ceiling diffuser con opposed blade damper. O sea, estas rejillas tienen como una especie de cajita encima y esas cajitas tienen un pequeño damper que es el que se encarga de calibrarlas. ¿Por qué calibrarlas? Bueno, realmente no es práctico tú diseñar rejillas únicamente diseñadas para 620 CFM o diseñadas para 50 CFM o diseñadas para 230 CFM. Tú generalmente lo que haces es tener rejillas normales y tú encuentras la manera de calibrarlas para que suelten exactamente esos CFM. En eso consisten esos blade dampers, que son las cajitas
Son unas cajitas que hay aquí. Vamos a tirar un corte aquí. Esos son generalmente las rejillas que nosotros utilizamos. Hay varios tipos de rejillas. Miren, si se dan cuenta, aquí seleccionamos la rejilla. Fíjate, está la rejilla. Esa rejilla suelta una especie de cajita, el difusor. Y ahí, dentro de ellas, hay una especie de damper, una escotilla, que se calibra con un tornillo. Tiene que haber una imagen por ahí. Esta, fíjense, son rejillas de este tipo. Fíjense, tienen, o sea, realmente la rejilla está aquí, no se ve, pero está aquí colocada. Y esto tiene una especie de cofre, una especie de cajita, y ahí es donde se conectan los ductos. Esa cajita en los laterales tiene una especie de tornillo o algo así que es el que el que se está encargando de la instalación de los aires acondicionados. Es ese tornillo es el que va a modificar para calibrar la rejilla en cuestión. No aparece un... Vamos a ver aquí, abrir la imagen en una pestaña nueva. Más o menos no se alcanza a ver, pero aquí hay un pequeño tornillo. Y es el que se encarga de mover ligeramente las escotillas que hay aquí en las rejillas y son las que se encargan de regular los CFM de acuerdo a los planos mecánicos. Es para que tengan contexto de cómo es que funcionan realmente estos elementos. Entonces, estas rejillas están aquí. No necesariamente estas son las que se utilizan, pero muchas veces sí. Y esas rejillas pueden ir tanto colocadas en el ceiling, fíjense que aquí está puesta en el ceiling, como estas que van colocadas en un drop ceiling. Perdón, en un murito. Fíjense, si nosotros tiramos un corte aquí, fíjense que esta rejilla no está en el ceiling, sino que esto es un espacio de doble altura, por lo tanto, nosotros la tiramos aquí. Pero funcionan exactamente igual. Y como mencionamos, nosotros podemos colocar la rejilla justo abajo del ducto y que el cofre colinde completamente, se intersecte completamente con el ducto. Ahí sí no tienes necesidad de tirar ningún ducto adicional, pero para efectos prácticos lo recomendable es, tanto para supply como para retorno es tirar flexibles. ¿Y cómo yo sé cuántos flexibles yo necesito? Bueno, se hace exactamente igual con los ductos rígidos, solamente que teniendo en cuenta de que son flexibles. Generalmente, ¿qué dimensiones se utilizan de flexibles? Se suelen utilizar dimensiones de 6, de 8, de 10. ¿Hay de 9? Sí. ¿Hay de 7? Sí, pero no son tan comerciales. Los comerciales suelen ser 6, 8 y 10. Y esos son los que les recomiendo que utilicen generalmente, salvo, perdón, algún caso puntual. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos ductos necesito? Bueno, generalmente los ductos flexibles, los de 6 pulgadas pueden hasta, según el ductulator que yo tengo, suelen llevar hasta 120, 140 CFM. Los de 8 pulgadas hasta 240 CFM y los de 10 pulgadas suelen llevar hasta 450 CFM. Pero claro, como nosotros comentamos anteriormente, nosotros no podemos utilizar ductos de 10 porque si tenemos ductos de 10 en flexibles, tenemos que sumar las 3 pulgadas y pues se sale del el espacio de ceiling. Así que tenemos que utilizar o de 6 o de 8. ¿Cuál es el detalle? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este ducto de 650 CFM y lo dividimos entre ductos de 6 que son 140, pongámosle 140, necesitaría 4.64, si lo redondeamos al siguiente número, serían 5 ductos de 6 pulgadas.
Esos son muchísimos ductos. Ahora bien, ¿cómo hacemos con 650 entre los 240 CFM de las 8 pulgadas? Me dan 2.7. Redondeamos 3 ductos. O sea, me dan menos ductos, lógicamente porque es mayor el área, me dan menos ductos de 8 que de 6. Por lo tanto, yo voy a utilizar el máximo diámetro de flexibles posible para yo poder utilizarlos. En este caso utilizo de 8 pulgadas, serían 3 ductos de 8 pulgadas. Lógicamente funciona también para lo mismo para los ductos de retorno, los flexibles de retorno, teniendo en cuenta lógicamente de que lógicamente van a necesitar un poco más de área por el tema de la succión del aire. Por lo tanto, si por ejemplo ustedes tiraron dos ductos de 6 para supply, es probable que necesiten 3 de 6 o 2 de 8, por ejemplo, pero van a necesitar mayor área. Porque en este caso no estamos utilizando ductos de 8. Bueno, ya ahí se cruzan cuestiones como, por ejemplo, la estructura, la arquitectura. En este caso nosotros teníamos vigas hasta este punto que no nos estaban permitiendo pasar ductos de 8, así que se tuvieron que utilizar ductos de 6. Pero el concepto es ese. Entonces, más allá de eso, ¿qué se nos puede estar pasando? El tema de los undercuts. Bueno, los termostatos, siempre les recomiendo que coloquen el termostato cerca del AC Closet o de la manejadora, donde sea que la tengan. Cada manejadora tiene que tener su termostato. Y el tema de los undercuts. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si ustedes han sentido alguna vez que si ustedes tienen un cuarto que está completamente cerrado, eh, que no tienen ningún tipo de espacio por donde pueda fluir el aire, ustedes van a sentir cierta resistencia en la puerta al momento de entrar y de salir. Esa resistencia se atenúa todavía más cuando tenemos máquinas de aire acondicionado por toda la casa. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que se le deje un undercut, que es un pequeño espacio para que el aire se libere, para que el aire pueda transitar desde el espacio que está cerrado hacia el espacio de afuera. Porque si no, vamos a tener bastantes problemas, no solo de flujo de aire, sino también de balance. Esos undercuts, ¿dónde se colocan? Los undercuts se colocan en las habitaciones, en los flex bath, en los flex room, los espacios abiertos no, porque no es necesario. Principalmente en esos espacios que están cerrados y que son de uso normal. Undercut, undercut. En los baños no se coloca porque estos espacios no retornan. Y importante, no se coloca en las puertas que son de tipo sliding doors. No sé si aquí haya un caso donde se vea. No, aquí no hay un espacio donde red, donde, bueno, aquí hay unas puertas que son de tipo corredizas. Esas lógicamente eh, no llevan undercut. ¿Por qué? Porque pues las puertas corredizas van sobre una base que son las que son las que tienen, las que permiten que se muevan. Por lo tanto, no hay espacio abajo donde tú poder moverlas. Entonces, las sliding doors, si la puerta es un sliding door, no tienen undercut. Otra cosa, los closets, si van a tener CFMs, no se retornan tampoco. No es necesario que se retornen. Pero sí requieren undercut porque son espacios completamente cerrados y pues si abres necesitas un cierto flujo. Pero en líneas generales sería eso. Los primary bat tampoco retornan, lógicamente. Tiene sus, sus extractores. Y como recomendación personal, no coloquen las rejillas en la zona de los showers.
¿Por qué? Porque pues no te interesa a ti bañarte ya sea con agua caliente, agua fría y que tengas justo aire frío que esté bajando mientras estás mojado. Eso te puede generar complicaciones de salud. Se recomienda siempre que esté en el espacio abierto donde está el lavamanos o la tina. Entonces, en líneas generales, esas serían como las consideraciones principales al momento de hacer la ductería mecánica. Algo que se me está escapando, las trozas. Bueno, nosotros sabemos que nosotros tenemos que coordinar con estructura. Eh, la estructura está compuesta de muchos elementos, están compuestas de vigas, de columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como estamos manejando elementos que son demasiado grandes, un ducto de 8 pulgadas o de 10 pulgadas son muy elevados, por lo tanto, no pasa como por ejemplo en plomería, que en plomería si la tubería es de 3/4, tú puedes atravesar, por ejemplo, una viga de concreto. No es lo ideal, lógicamente la idea es que evitar atravesar en la mayor medida posible la viga, pero por lo menos en plomería se puede hacer ese tipo de consideraciones dependiendo, obviamente, del diámetro. O sea, no vas a pasar una tubería de 2 pulgadas. No se puede. Pero en la mecánica eso no está puesto a discusión. O sea, tú no puedes atravesar una viga con un ducto de 16 por 20. O sea, esto es un área tan grande que la sola concepción no está puesta a debate. Entonces, tienes que evitar en la medida de lo posible que estos ductos choquen con las vigas, tanto de primer como de segundo, tanto como en el primer piso como en el segundo piso, que es el roof. Pero hay una consideración general, y es cuando hay trozas de madera. Estas son las trozas. Las trozas son unas estructuras que van en los techos, generalmente son techos de madera, aunque hay maderas de todo, hay techos de todo tipo que están soportados en trozas de madera, que si se dan cuenta, o sea, eh, son secuenciales, o sea, están separados por cierta distancia y que son las que soportan todo el peso del techo y que se direccionan hacia los muros de estructura, los muros de hormigón o de CMU, que son los que soportan toda la estructura de la casa. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú tienes una troza, vamos a buscar una imagen que se vea bien. Mm, Bueno, esta es una buena imagen. Digamos que estas son las trozas. Si se dan cuenta, están separados por determinada distancia. Esa distancia generalmente nos la da el ingeniero estructural o el arquitecto, en su dado caso, pero generalmente suele ser el ingeniero estructural. Nos da el espacio, las dimensiones de de a qué distancia están las trozas entre trozas. Si los ductos de supply van en el mismo, o sea, en la misma altura de las trozas, yo no puedo hacer giros. Vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño. Imaginemos que tenemos el 800 unit aquí y sube hasta acá. Si el ceiling que yo tengo son en ese mismo espacio de ceiling, tengo las trozas, cosa que es algo que puede pasar perfectamente. Yo lo que tengo que hacer es que tengo que tirar el ducto principal en el mismo sentido de las trozas. Yo no puedo atravesarlas así, porque lógicamente me estoy chocando con la estructura de la casa. Siempre los ductos van a ser transversales al mismo sentido de las trozas. Y lógicamente los ductos tienen que ser menores a la distancia de las trozas. Por lo general, la distancia de las trozas suele ser de 24 pulgadas, aunque esto varía dependiendo de cada estructura. Entonces, yo tengo que considerar 24 pulgadas menos las 3 pulgadas
menos menos las 3 pulgadas del gap de los ductos. Y eso me daría 21 pulgadas. O sea, yo puedo utilizar máximo 21 pulgadas para un ducto que quiera pasar entre las trozas. Y Juan, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque lógicamente no siempre se puede hacer como aquí, que aquí uno puede tirar ductos así con giro. Hay muchas veces que yo necesito que los ductos tiren un giro. Pues ahí o se suele utilizar plenum o lo que hacemos es que nosotros hacemos un ducto principal que vaya alrededor del espacio, que vaya en sentido transversal a las trozas y que en el espacio entre las trozas, si se dan cuenta, cada troza tiene unos espacios triangulares, no por ahí nosotros tiramos flexibles. Entonces sería un ducto principal de máximo 20 pulgadas. Ya la altura sí tiene que ser proporcional para que pueda pasar todos los FMs. Y entre las trozas tiramos los flexibles que sean necesarios. De hecho es lo ideal y es lo recomendable. En esta casa que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos tenemos también trozas, aunque no están completamente modeladas. Vamos a apagar un momentico la arquitectura y vamos a aprender la estructura. Miren, aquí estas son las trozas que vemos aquí. No están completamente modeladas, pero aquí el ingeniero estructural nos indicó cuál iba a ser la dirección de las trozas. Aquí nosotros podemos imaginarnos que por aquí están pasando tas, 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 tas. Lo mismo para este caso. O sea, todo este patrón que hay aquí se repite para todo este espacio, para todos estos espacios. Así que yo tengo que trabajar usando esta altura que yo tengo y las dimensiones que yo tengo. Para este caso, ¿qué fue lo mejor que se decidió? Vamos a hacer un ducto grande de 15 pulgadas de alto. ¿Por qué? Porque tengo espacio, es un techo elevado. Por lo tanto, tiro un ducto que llega hasta acá, que va en el sentido transversal a las trozas y que de ahí sean puros flexibles. Eso es un ejemplo de lo que se hace. Vamos a pausar. De momento vamos a dividir el curso en dos. En la siguiente parte, que va a ser un poco más corta, vamos a explicar un poco sobre qué es lo que van en los planos mecánicos, además del diseño, porque lógicamente nosotros tenemos que colocar unas notas y también para explicar el tema de los detalles que hay en las notas y detalles.